Bienvenidos a Paso Salvaje, un espacio donde con técnicas, consejos e historias aprenderás a enfrentarte a cualquier desafío en la naturaleza. Soy Alejandro, experto en supervivencia. Acompáñame y vamos juntos a por el siguiente Paso Salvaje. Muy buenas salvajes, espero que estéis genial y sobre todo después del sustillo que tuvimos ayer con el tema del corte nacional de luz y de las telecomunicaciones. A mí me pilló en la calle trabajando y os puedo decir que el caos ha sido increíble. Coches parados en mitad de la calle, semáforos apagados, gente cruzando a lo loco, una auténtica selva en cuestión de minutos. Que a mí me hace preguntarme cómo algo tan simple como que no haya luz durante unas horas, cómo eso puede desatar tantísimo descontrol. Me parece increíble. Para este segundo podcast tenía pensado otro tema completamente diferente, que ya hablaremos de él en el siguiente episodio, pero dado el incidente que pasó ayer, he querido hablar directamente de ello, porque no es por ser alarmista, de verdad, pero me he dado cuenta de lo extremadamente poco preparados que estamos para afrontar una situación como esta. Y no hablo de que haya sido un gran desastre apocalíptico, Hablo de algo tan real y tan cotidiano como un corte de electricidad, pero que en este caso ha sido un corte de electricidad a gran escala. Hoy nos hemos dado con un canto de realidad en el que nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que depende totalmente de la electricidad. Y en cuanto nos la quitan, todo, absolutamente todo, se paraliza. Así que aquí estoy con un nuevo episodio interesantísimo en el que vamos a explorar de forma sencilla y directa qué ha sucedido, cuáles han podido ser las posibles causas, los errores que solemos cometer cuando pasan este tipo de cosas, cómo podemos estar preparados para la próxima vez y, por supuesto, no os vais de aquí sin tener una lista con las cosas que haría desde hoy sí o sí. Vamos a empezar situándonos un poco. Ayer, lunes 28 de abril de 2025, sobre las 12 del mediodía, se produjo el peor apagón eléctrico de la historia reciente. El apagón ha afectado principalmente a España, Portugal y también al sur de Francia. Pero la cosa no ha quedado ahí. Aparte de dejarnos sin luz, también se han tumbado todos los sistemas de telecomunicaciones. Nos hemos quedado sin cobertura en los móviles, sin internet, sin posibilidad de hacer llamadas o ni siquiera enviar un mísero WhatsApp. Y claro, en pleno 2025, quedarse incomunicado por completo durante horas es algo serio, es algo muy serio. No podíamos contactar con la familia, no podíamos pedir ayuda, no podíamos ni siquiera saber qué estaba pasando realmente más allá de lo que veíamos a nuestro alrededor. La falta de información en estas situaciones genera mogollón de incertidumbre. Y esa incertidumbre genera miedo y, sobre todo, genera muchísima desinformación. Rumores, noticias falsas, un cóctel peligrosísimo. Ahora bien, ¿qué ha pasado exactamente? La realidad es que los sistemas eléctricos de los países modernos, como en España, están diseñados para ser súper robustos. De verdad, son impresionantes, son capaces de soportar tormentas, sobrecargas, cortes puntuales. Todo está pensado para que no se caiga toda la red de golpe. Pero aquí viene la parte crítica. También son extremadamente frágiles frente a ciertos tipos de eventos. Te lo explico resumidamente. Nuestro sistema eléctrico no es como una casa, donde si se va la luz, se va solo en tu piso o en tu edificio. Aquí hablamos de que esto es una red gigante, interconectada, donde miles de kilómetros de cable de sus estaciones y de centrales eléctricas dependen unas de otras en un equilibrio constante. Ese equilibrio es tan delicado que si una gran central, por ejemplo, falla y no puede suministrar la energía que le corresponde, otras centrales tienen que suplir esa carga en cuestión de segundos. Si no lo hacen, la red entera puede descompensarse. Y cuando eso pasa, el sistema entero se desconecta automáticamente para protegerse. Esto es lo que se llama un blackout controlado, que básicamente es que prefieren que se apague todo antes que freír la red completa y causar daños que en vez de solucionarse en un día, pues tarden meses en solucionarlo. Entonces, ¿qué ha podido pasar hoy? Hay varias hipótesis, ¿vale? La primera hipótesis y la más benigna es que ha sido un fallo técnico en alguna subestación crítica o en las líneas de alta tensión que conectan los países, como la interconexión de España y Francia. Un corte ahí puede descompensar todo el sistema y provocar lo que hemos vivido. La segunda opción, mucho más preocupante, es la posibilidad de un ciberataque. Esto no sería ciencia ficción. Ya hemos visto ciberataques a infraestructuras críticas en Ucrania, en Estados Unidos, y Europa lleva
años advirtiendo de que los sistemas eléctricos son un objetivo estratégico para los grupos criminales y los estados enemigos. Según fuentes oficiales, España recibe al día unos 1.000 intentos de ciberataques contra las infraestructuras eléctricas. Un ataque bien dirigido puede tumbar perfectamente los sistemas de control y hacer que el apagón ocurra desde dentro. O sea, sin necesidad que caiga físicamente ningún cable. La tercera opción, la tercera hipótesis, sería un sabotaje físico. Alguien que ha atacado físicamente una instalación clave. No parece que sea el caso, porque no hay informes de daños materiales, pero hay que tenerlo en mente. O sea, las torres de alta tensión, los centros de distribución son vulnerables a un ataque físico. Y luego está una cuarta hipótesis, una cuarta opción, que puede ser una tormenta solar o un fenómeno geomagnético. Hoy no hay constancia de que haya habido tormentas solares fuertes recientes, pero simplemente para que lo sepáis, una llamarada solar potente puede literalmente freír redes eléctricas enteras. Como he dicho antes, no hay aún una versión oficial, o sea, son las 8 de la tarde del 29 de abril y a día de hoy todavía no hay una versión oficial de lo que ha pasado, de la causa, pero sea como sea, el hecho es que en menos de 5 minutos 3 países han quedado a oscuras y millones de personas se han visto atrapadas en una situación completamente inesperada. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿y si esto hubiera sido más grave? ¿Realmente estamos preparados? O sea, ¿qué hubiera pasado si este apagón hubiera durado no 2 horas, sino 2 días o 2 semanas? Así que ahora, salvajes, vamos a entrar en algo que me parece crucial y son los errores más comunes que se cometen cuando sufrimos un apagón masivo como el de ayer. Errores que pueden parecer pequeños al principio, pero que en situaciones de apagón prolongado marcan la diferencia entre salir del paso bien o acabar metidos en un problema serio. Vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, el error número 1 y el más típico es minimizar la gravedad del apagón. Una de las peores cosas que podemos hacer es pensar, ¡buah! Seguro que en un ratito vuelve la luz, seguro que vuelve toda la normalidad. Ese pensamiento en el mundo de la supervivencia es lo que se llama la mentalidad de espera. Y esa mentalidad nos puede costar muy, muy caro si la situación realmente se vuelve grave. Cuando pasa algo tan gordo como lo de ayer, y digo gordo porque se ha ido la luz a nivel nacional. O sea, no es una tontería. No es una tontería que en 5 minutos se haya ido la luz en casi 3 países. O sea, aquí lo más inteligente es asumir desde el minuto 1 que la situación puede ir para largo y actuar en consecuencia. Porque si por el contrario te quedas esperando a que te den soluciones desde arriba, lo único que consigues es perder un tiempo vital. Y digo vital porque las primeras horas son cruciales. Así que mentalízate rápido, activa tu plan de acción y prepárate como si fueras a pasar 24 horas mínimo sin electricidad ni comunicaciones. Luego, si vuelve antes, pues genial, pero si no, ya estás preparado en ventaja respecto al resto. El segundo error es no asegurar los recursos básicos inmediatamente. O sea, los primeros 15 minutos tras un apagón son oro puro. Muchísima gente se queda mirando el móvil preguntándose qué pasa mientras el tiempo corre. Y no se da cuenta de que en cuanto el apagón afecta a zonas grandes, empiezan los problemas. Puede sonar exagerado, lo sé, 15 minutos, pero, por ejemplo, puede verse afectado la energía de bombeo de agua corriente haciendo que en cuestión de minutos deje de salir agua por el grifo. Ayer, por ejemplo, me encantó que a los 15 minutos fui a la cocina y mi novia tenía la encimera llena de recipientes con agua por si acaso. Otra cosa también es, por ejemplo, el caso de la comida. En esos primeros 15 minutos normalmente no habrá nada colapsado, por lo que puedes bajar a una tienda del barrio, comprar con efectivo, porque si no hay red no funcionan los datáfonos, y vas y te compras algunos víveres, algunas latas, pan, agua, lo que sea. Así que en serio, no dejes pasar esos primeros minutos sin actuar, porque luego quizá ya es demasiado tarde. En las ciudades donde ha durado más el apagón, los supermercados estaban vacíos de género a las 4 de la tarde. Así que imagínate el caos a las 3 de la tarde o a las 3:30 de la tarde en ese supermercado comprando. O sea, te pegas un tiro.
El siguiente error, que es súper normal que pase, es depender únicamente de la tecnología digital. Durante las horas del apagón ha quedado clarísimo una cosa que hablamos en el anterior capítulo. Los móviles no sirven de nada cuando la red cae. O sea, ¿de qué sirve tener un súper teléfono si no tiene señal? O si no puedes buscar en Google, o si no puedes llamar a nadie. Por eso yo siempre recomiendo tener alternativas analógicas, como puede ser, por ejemplo, una radio pequeña que funciona a pila para recibir la información de lo que está pasando, o mapas físicos de tu ciudad o de tu zona por si necesitas moverte sin GPS. Confiamos tantísimo en lo digital que se nos olvida que cuando todo falla, las cosas básicas de toda la vida son las que realmente te salvan. El error número 4 es no proteger el hogar. Sé que suena súper exagerado, que en parte lo es, pero quizá en las primeras horas de un apagón todo parece súper tranquilo, todo sonrisas, la gente está en la calle tomando cerveza, que lo veo bien hasta cierto punto, tampoco hay que entrar en pánico absoluto, pero si la situación se prolonga, cambia muchísimo la dinámica social y ese cambio es abismal. Con las calles oscuras, los sistemas de alarmas fuera de servicio, las cámaras de seguridad inactivas, lo más normal es que empiecen a aparecer saqueos, robos, vandalismo y empieza la parte fea de la película. Así que no nos cuesta nada tener esto en cuenta y prepararnos un mínimo si vemos que la situación se está alargando. No hace falta más que asegurar puertas, asegurar ventanas y tener a mano herramientas básicas de defensa personal. Otro error súper común es no tener rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos. Este es un error muy serio que casi nadie de la población piensa. O sea, ¿qué pasa si el apagón deriva en una evacuación de emergencia y no sabes llegar sin GPS? O si todo esto te pilla a ti y a tu familia, a cada uno en una parte de la ciudad. O sea, ¿sabéis dónde reencontraros si toda la red se cae de comunicaciones y por la razón que sea no podéis volver a casa? O sea, ¿sabéis en qué punto quedar? Estas preguntas pueden parecer una tontería, pero el no planificar rutas y puntos de encuentro, de verdad, es un fallo enorme en situaciones de crisis. Y sobre todo, el no saber llegar a esos sitios, porque recordemos, el Google Maps no funciona en ese tipo de situaciones como lo vivimos ayer. Y esto es tan simple como una tarde te sientas con tu familia, con tu pareja, amigos, en definitiva con tus seres queridos y haces un plan de evacuación. En el sentido de fijar un punto, un refugio, por ejemplo, donde encontrarse en caso de que se dé algún tipo de acontecimiento que os pilla cada uno en un sitio. Y yo siempre recomiendo tener varios, tener mínimo 2. O sea, tú imaginas que el punto de encuentro es tu casa normal, ¿vale? Pero que hay una evacuación de emergencia en la ciudad. Tu pareja está en casa, tú fuera, y tu pareja se ha tenido que ir. Y tú no tienes ni idea de a dónde se ha ido. Si tienes un plan B, si tienes un punto B, sabes que si no está en casa, que es tu plan A, pues habrá ido al punto B. Y, por supuesto, tener clara y estudiada la ruta hasta dichos puntos, para no depender del GPS para nada. Así que, de verdad, tener todo esto pensado de antemano te da una ventaja brutal en caso de que el apagón sea solo el principio de algo mayor. Y por último, el error que más me gusta. Creer que todo se soluciona comprando un generador. Salvajes, hay una idea que se cuela en la cabeza de muchísima gente justo después de vivir un apagón y es eso de, esto no me vuelve a pasar, mañana mismo me compro un generador y ya está. Acordaros del podcast de hoy, ¿vale? O sea, hoy es 29 de abril, ya veréis cómo a lo largo de la semana se disparan las ventas de generadores. Y lo entiendo. Es lo más lógico a primera vista. Ves que la luz no vuelve, que no puedes cargar el móvil, que se va descongelando la comida y piensas que una máquina que genera electricidad es una solución mágica. Pero aquí está el problema. Eso por sí solo no te salva de nada. Un generador es una herramienta, no es un plan de contingencia. Primero, hablemos de lo técnico. Los generadores necesitan combustible constante, o sea, gasolina, diésel o propano. Y eso, en una situación de emergencia, no siempre está a mano. Si se corta el suministro, si no puedes moverte o si las gasolineras están cerradas, adiós el generador. Y además, otra cosa importante es que necesitan un mantenimiento regular. O sea, necesitan aceite, necesitan limpieza, necesitan pruebas de arranque. Así que si lo dejas tirado en el trastero esperando a cuando lo necesites, prepárate para que no arranque cuando lo hagas. Y luego está el tema logístico y de seguridad. O sea, no puedes ponerlo en cualquier sitio.
un generador mal ventilado literalmente puede matarte por las intoxicaciones de monóxido de carbono. Hay casos reales de gente que se ha muerto por encender uno dentro de casa o en un garaje cerrado. Y luego también está el tema del ruido. O sea, si vives en un entorno urbano o con muchísima gente alrededor, un motor sonando durante horas, o sea, primero, el incordio que puede crear en otras personas y ese incordio traducirse en violencia, y luego también en un contexto extremo donde escasean los recursos, el que tiene energía destaca. Así que ese sonido puede atraer a ladrones, puede atraer a gente indeseable, digamos. Pero bueno, más allá de todo esto, el error principal es el enfoque mental que te da el generador. O sea, un generador no sustituye una preparación completa. Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si no sabes qué priorizar, si no has entrenado tu mente para mantener la calma, o si no tienes un plan de acción, o recursos, o conocimientos prácticos, estás vendiendo tu seguridad a una máquina. Y las máquinas fallan, y más un generador. Además, mucha gente se queda en la parte eléctrica de quiero mantener Netflix, la nevera y la carga del móvil. Pero claro, se olvidan del agua, de los alimentos, de la higiene, del calor corporal, de la comunicación real o, por ejemplo, de la defensa del entorno. Así que, ojo, no digo que no lo compres. Si puedes permitírtelo y sabes lo que hace, un generador obviamente te da un plus enorme. Pero no dejes que te engañe, no dejes que tu tranquilidad ni la de tu familia esté en manos de un solo aparato. Porque, de verdad, el verdadero generador de supervivencia lo tienes entre tus orejas. Entonces, una vez visto todos estos errores, ¿cómo deberíamos prepararnos realmente ante un apagón masivo? Porque claro, ahora que lo hemos vivido en carne propia, no se trata de tener miedo, se trata de ser previsores, de tomar medidas reales que nos den tranquilidad si algo parecido vuelve a pasar. Así que vamos a entrar en materia. Lo primero de todo, el primer punto para estar preparado es tener un equipo básico en casa. Aquí no valen excusas, es básico, es sencillo y literalmente puede marcar la diferencia entre pasar un corte eléctrico con tranquilidad o vivirlo como un infierno. Lo primero que hay que tener en cuenta es tener linternas. Obviamente, tener linternas de calidad, y no me refiero a la del móvil, me refiero a una linterna principal potente y además tener siempre una linterna secundaria, un poco más pequeña para moverte por casa o por edificio y por supuesto pilas de repuesto. Luego también, por supuesto, velas, cerillas o mecheros y si puedes también, si tienes a mano o si puedes comprarlo, los típicos faroles de camping que protegen la llama y hace que dure muchísimo más tiempo ese fuego. Luego, súper importante, agua potable almacenada. O sea, como hablábamos antes, ante un apagón te puedes quedar sin agua perfectamente. O sea, no solo sin luz. Así que hay que tener en casa agua de emergencia y no solo para beber. En un corte de suministro también la necesitas para cocinar, por ejemplo, en un camping gas o para lavar alimentos o incluso la higiene básica. Hay un cálculo súper sencillo y es que se necesitan de 3 a 5 litros de agua por persona y por día, así que pensando en un mínimo de 3 días de autonomía, haces la cuenta de cuántos sois en vuestra familia y ahí vas a sacar cuánta agua necesitas tener en casa. Y luego también, por supuesto, alimentos no perecederos. O sea, piensa en productos que te puedas comer tal cual o con una mínima preparación, como son latas de atún, de conserva, frutos secos, barritas energéticas o, por ejemplo, las sopas estas instantáneas. Otro punto también súper importante son las baterías externas. Y aquí no basta solo con una pequeña powerbank. Hoy en día existen estaciones de energía que te permiten cargar móviles, lámparas o incluso conectar un portátil durante horas. Si puedes hacerte con una, te cambia completamente el escenario. No son caras, de verdad. Tenemos que borrar la idea de que con una powerbank de 10 euros del chino estoy a salvo. Y luego no puede faltar una radio de emergencia, un aparato sencillo a pilas que pueda recibir señales FM o AM. Hoy hemos comprobado que quedarte sin internet y sin móvil te desconecta completamente de la información oficial y eso puede ser bastante peligroso. Y como vimos en el episodio pasado, una radio marca una total diferencia. Y luego, por último, tener todo el material no sirve de nada si no puedes acceder a él rápido. Así que yo siempre recomiendo tener un kit preparado, todo junto en un mismo sitio, ya sea en una caja
una mochila o en la misma estantería donde esté todo agrupado. Nada de eso de por ahí tengo una linterna en la cocina o creo que había pilas en el cajón de la mesilla de noche. No, o sea, no sirve eso. Que esté todo junto, accesible, en un sitio fijo y que esté ese sitio conocido por todos los miembros de la casa. El segundo punto para estar preparados, que ya lo adelantábamos un poco en los errores que hemos visto antes, es tener una estrategia de comunicación sin tecnología. O sea, el gran golpe de ayer fue quedarnos incomunicados. Y aquí es donde más vulnerables nos hemos sentido, yo por lo menos. Así que a partir de ahora, acuerda, como hemos visto antes, acuerda con tus seres queridos un punto de encuentro y acuerda también dejar pequeños mensajes escritos de si tienes que salir de casa y no puedes avisar, deja una nota visible indicando hacia dónde te diriges, que esto parece una tontería, pero puede ahorrar horas y horas de angustia a quienes te están buscando si no tienes un punto a donde ir o un punto de encuentro. Y el último punto para estar preparado es practicar escenarios. Parece una tontería, de verdad, lo de ponerte a practicar, pero aquí sobrevive el que tiene una preparación previa, el que ha practicado. Así que ponte a practicar sin paranoia, pero sí con realismo. O sea, ponte en diferentes escenarios, pregúntate qué hubiera pasado si el apagón me hubiera pillado de noche, o si me hubiera pillado en el coche, o qué hubiera pasado si estuviera en el supermercado o en el metro. Ponte a pensarlo en frío y cuando llegue ese momento ya por lo menos lo habrás pensado. Y ya, si encima lo practicas, muchísimo mejor. Y con esto ya tenemos una base realista para estar preparados ante otra situación como la que ocurrió ayer y sobre todo para una situación como la de ayer mantenida en el tiempo, que aunque suena cosa de loco, créanme, no es tan poco probable que pueda pasar. Hay muchas más cosas que podríamos añadir a toda esta parte de estar preparados, pero quiero que os quedéis con las cosas más importantes y no hacer un podcast de 3 horas donde la información se va yendo, donde me voy olvidando de las cosas. Quiero que sea realista y quiero que sea práctico. Con estos salvajes llegamos al final de este episodio, pero tal como os he dicho al principio, no quiero irme sin dejaros una lista con las cosas que debéis hacer sí o sí desde hoy, las cosas más importantes. En primer lugar, revisa tu casa como si fueras a pasar 72 horas sin luz ni conexión. Haz un repaso rápido, sin paranoia, pero serio. Y hazte las siguientes preguntas. ¿Tengo agua potable almacenada? ¿Tengo comida de sobra? ¿Tengo luces alternativas? Pregúntate estas cosas. En segundo lugar, revisa tu equipo básico de emergencia. No te digo que te pongas ahora mismo a hacer un kit de supervivencia, a hacer un kit de emergencia, pero revisa que tengas linterna, revisa que tienes baterías externas, revisa que tienes una radio y si tienes tiempo estos días, no cuesta nada preparar un kit entero como el que hemos mencionado o un kit de supervivencia como el que hablamos en el episodio anterior. En tercer lugar, saca dinero en efectivo. No sé si es tu caso, pero hoy en día nadie suele tener más de 10, 20, 30 euros de efectivo en casa. En cuarto lugar, haz un pequeño plan familiar. Lo que hemos hablado de si pasa algo, quedamos en este punto o en este o en este. En quinto lugar, analízate. O sea, analiza qué sensaciones has tenido, qué sentimientos has tenido, si has tenido pánico, si has tenido miedo, si te ha dado exactamente igual lo que ha pasado y has estado súper tranquilo. Analízate. Busca errores que has podido cometer o pregúntate si has estado preparado o, en su defecto, cómo podrías haber estado mejor preparado. Y por último, como consejo extra, cómprate un walkie-talkie. De verdad, o sea, soy un fiel seguidor de todos los creadores de contenido hoy en día de todo este mundo de supervivencia, pero jamás entenderé cómo nadie ha hablado de tener siempre un walkie-talkie contigo. Como he dicho en otras ocasiones, ante un fallo de comunicaciones, lo único para poder comunicarte son las ondas de radio. Con esto vas a poder coger canales de emergencia, canales de información e incluso llegar a comunicarte con tus seres queridos si también disponen de uno y están dentro del alcance. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, salvajes. Espero que os haya servido toda la información que hemos visto en el episodio de hoy. Si crees que me dejo algo que podría venir muy bien en estas situaciones, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este episodio, compártelo, déjame tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte nada. Porque recordad, sobrevive el que está preparado, no el que tiene suerte. Nos vemos en el próximo Paso Salvaje.